Apenas un día después de asumir el cargo, el presidente Donald Trump anunció su intención de imponer un arancel del 25% a todas las importaciones procedentes de Canadá. El gobierno citó la preocupación por la inmigración ilegal y la afluencia de fentanilo a Estados Unidos como los principales motivos de esta decisión. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, enfatizó que los aranceles se mantendrían hasta que Canadá resolviera estos problemas. Además, el gobierno expresó su deseo de promover la fabricación nacional y reducir la dependencia de las importaciones extranjeras. Con la imposición de estos aranceles, el objetivo es motivar a las empresas a trasladar su producción a Estados Unidos, generando así empleos y fortaleciendo la economía nacional. A finales de enero, el presidente Trump propuso que Canadá podría evadir los inminentes aranceles del 25% a sus exportaciones, convirtiéndose en el estado número 51 de Estados Unidos. Argumentó que dicho cambio generaría recortes fiscales sustanciales y una mejor atención médica para los canadienses. Trump comentó: si eso sucediera, los ciudadanos canadienses recibirían una reducción de impuestos muy grande, una reducción de impuestos enorme, debido a los altos impuestos que pagan. Disfrutarían de una cobertura médica mucho mejor. Creo que los canadienses lo agradecerían. Esta propuesta formaba parte de una estrategia más amplia del presidente Trump para influir en las relaciones internacionales mediante medidas económicas. Anteriormente, había manifestado su intención de imponer aranceles elevados a Canadá y, el 7 de enero de 2025, declaró su objetivo de emplear la fuerza económica para impulsar la adhesión de Canadá a Estados Unidos. Trump sostuvo que una fusión mejoraría la seguridad nacional y reduciría el gasto estadounidense en protección fronteriza. Los funcionarios canadienses descartaron rápidamente la idea de la estadidad. La exministra de Finanzas, Chrystia Freeland, replicó: presidente Trump, Canadá no está en venta. Somos fuertes, independientes y nunca permitiremos que sus aseguradoras de salud se beneficien de los canadienses. Estados Unidos y Canadá comparten una de las relaciones comerciales más extensas e interrelacionadas del mundo. En 2023, el comercio bilateral de bienes y servicios se aproximó a los $923.000 millones de dólares estadounidenses, con exportaciones estadounidenses a Canadá que alcanzaron los $441.000 millones y importaciones canadienses que totalizaron los $482.000 millones, lo que resultó en un déficit comercial estadounidense de $41.000 millones de dólares. El comercio automotriz entre ambas naciones sigue siendo un pilar fundamental de su vínculo económico, con un considerable intercambio de vehículos y autopartes. En 2023, Estados Unidos importó desde Canadá automóviles y vehículos diseñados para el transporte de personas por un valor aproximado de $34.870 millones de dólares. Ese mismo año, las exportaciones estadounidenses a Canadá ascendieron a aproximadamente $352.840 millones de dólares. El comercio abarca una amplia gama de vehículos y componentes. Vehículos de pasajeros: una parte significativa del comercio se centra en automóviles de pasajeros, y Canadá importa y exporta grandes cantidades de piezas y componentes automotrices hacia y desde Estados Unidos. En 2023, casi la mitad de las importaciones estadounidenses de vehículos de motor y autopartes provinieron de Canadá, 15%, y de México, 35%, lo que pone de relieve la integración de la industria automotriz de Norteamérica. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha presentado un amplio plan para contrarrestar los aranceles del 25% propuestos por el presidente Trump a las importaciones canadienses. Trudeau ha criticado abiertamente los aranceles, advirtiendo de sus efectos perjudiciales tanto para las industrias canadienses como para los consumidores estadounidenses. Señaló que tales aranceles elevarían los costos en áreas como automóviles, madera y petróleo. Durante una conferencia de prensa, Trudeau declaró: los estadounidenses no son el objetivo. Esperamos que eventualmente prevalezca el sentido común. El primer ministro de Ontario,
Doug Ford, señaló que la provincia está considerando limitar las exportaciones de electricidad a estados de Estados Unidos como Minnesota, Michigan y Nueva York. En 2023, las exportaciones de electricidad de Ontario alimentaron a aproximadamente 1,5 millones de hogares estadounidenses. Ford aclaró que tales acciones serían un último recurso, pero están bajo revisión seria para salvaguardar los intereses canadienses. Medidas de represalia, fase inicial. Canadá planea aplicar aranceles de represalia a productos estadounidenses valorados en aproximadamente 37,000 millones de dólares canadienses. Los artículos objetivo incluyen jugos cítricos, recipientes de cerámica y ciertas bebidas alcohólicas. Si bien la lista completa aún no se ha publicado oficialmente, los informes sugieren que Canadá está evaluando aranceles a una variedad de productos estadounidenses, incluido el jugo de naranja, especialmente de Florida, un importante exportador de cítricos. Productos de acero, lo cual podría afectar a los fabricantes de acero estadounidenses, productos cerámicos como fregaderos e inodoros, productos lácteos, especialmente de estados como Wisconsin, y lavavajillas fabricados en estados como Michigan. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, ha convocado elecciones anticipadas para el 27 de febrero de 2025, buscando un mandato firme para contrarrestar los aranceles estadounidenses propuestos. Ford advierte que estos aranceles podrían perjudicar drásticamente la economía de Ontario y provocar la pérdida masiva de empleos. Él está instando al apoyo de los votantes para implementar medidas que incluyen aranceles de represalia sobre los productos estadounidenses y la eliminación del alcohol hecho en Estados Unidos de los estantes de las tiendas, para defender los intereses de la provincia. Canadá es un proveedor clave de petróleo crudo para los Estados Unidos, representando aproximadamente el 60% de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos. Imponer un arancel del 25% al crudo canadiense podría interrumpir esta cadena de suministro, aumentando los costos para las refinerías estadounidenses y, a su vez, llevando a precios más altos del combustible para los consumidores. Los analistas advirtieron que tales aranceles desestabilizarían los mercados energéticos y harían subir los precios del combustible estadounidense. Aranceles del 100%. En respuesta al anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a las importaciones canadienses a partir del 1 de febrero de 2025, la exministra de Finanzas canadiense Chrystia Freeland, quien se postula para el liderazgo del Partido Liberal, ha propuesto medidas de represalia específicas. Freeland aboga por un arancel del 100% sobre el vino, la cerveza, las bebidas espirituosas y los vehículos Tesla de Estados Unidos, con el objetivo de presionar a influyentes actores estadounidenses y aliados políticos de Trump. Su estrategia se centra en productos de estados con inclinaciones republicanas y allegados a Trump, como Elon Musk, director ejecutivo de Tesla. Hace hincapié en la necesidad de que Canadá transmita un mensaje claro. Cualquier agresión económica hacia Canadá se enfrentará a contramedidas significativas. Los aranceles propuestos por Estados Unidos amenazan con perturbar la economía norteamericana, profundamente integrada, donde mercancías con un valor aproximado de $3.600 millones cruzan diariamente la frontera entre Estados Unidos y Canadá. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha prometido una respuesta contundente pero razonable, reconociendo los posibles desafíos futuros. Estados Unidos depende significativamente de las importaciones de energía de Canadá y México, especialmente en el sector petrolero. En 2023, Canadá fue el mayor proveedor extranjero de productos relacionados con la energía a Estados Unidos, representando el 48,5% de las importaciones totales, con un valor de $126.800 millones. México fue el segundo mayor proveedor, contribuyendo con el 9.3% o $24.30 mil millones. A noviembre de 2024, las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos promediaron 6.6 millones de barriles por día. Canadá fue el principal proveedor,
exportando aproximadamente 4 millones de barriles por día a Estados Unidos, mientras que México proporcionó alrededor de 453.000 barriles por día. La industria de refinación de Estados Unidos depende particularmente de los crudos de grado más pesado de Canadá y México. Las refinerías del Medio Oeste procesan alrededor del 70% de las importaciones de petróleo de Canadá, lo que destaca la dependencia regional del crudo canadiense. En 2023, Estados Unidos importó aproximadamente 8.000 millones de pies cúbicos por día de gas natural, siendo Canadá la fuente principal. Sin embargo, Estados Unidos también se ha convertido en un exportador neto de gas natural, exportando alrededor de 13,6 mil millones de pies cúbicos por día en diciembre de 2023, con volúmenes significativos dirigidos a México. En 2023, Estados Unidos importó aproximadamente 38,92 teravatios hora de electricidad de Canadá y México. Canadá fue el principal proveedor, con más de 33 teravatios hora de estas importaciones. Cabe destacar que las importaciones estadounidenses de electricidad desde México han aumentado en la última década, pasando de menos de 2 teravatios hora en 2010 a más de 5 teravatios hora en 2023. El comercio transfronterizo de electricidad se ve facilitado por las múltiples interconexiones entre Estados Unidos y sus vecinos. Estas interconexiones son cruciales para la estabilidad de la red y para satisfacer la demanda energética regional. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá cuentan con una red eléctrica altamente integrada, con flujo de energía en ambas direcciones para equilibrar la oferta y la demanda. En 2023, Estados Unidos se mantuvo como importador neto de electricidad canadiense anualmente. Sin embargo, se observó un cambio notable en los patrones comerciales durante el otoño de 2023, cuando el comercio de electricidad entre ambos países se volvió más equilibrado. Este cambio se debió en parte a la reducción de la generación de energía hidroeléctrica en Canadá debido a la sequía, lo que provocó un aumento de las exportaciones estadounidenses a Canadá durante ese periodo. Estados Unidos importa una cantidad significativa de vehículos de Canadá, lo que refleja la profunda integración de la industria automotriz norteamericana. En 2024, General Motors, GM, importó aproximadamente 750.000 vehículos de Canadá y México en conjunto, con una proporción sustancial proveniente de Canadá. Estas importaciones incluyen algunos de los modelos más populares de GM, como las camionetas pickup Chevrolet Silverado y GMC Sierra, así como SUV de tamaño mediano. Canadá ocupa una posición clave en la cadena de suministro automotriz de Norteamérica. En 2023, los vehículos se clasificaron como la segunda mayor exportación del país, con un valor de $51,000 millones. De estas exportaciones, el 93% se destinó a Estados Unidos, lo que subraya el papel fundamental de Canadá en la alimentación del mercado automotriz de su vecino. Grandes fabricantes como General Motors, Ford, Stellantis, Volkswagen, Toyota y Honda mantienen instalaciones de producción vitales en todo Canadá, suministrando un volumen sustancial de vehículos a los consumidores estadounidenses. Hagamos una breve pausa. Si te ha gustado el video hasta ahora, ¿te podemos pedir un pequeño favor? Darle a me gusta nos ayuda a llegar a un público más amplio y compartir tus opiniones o comentarios en los comentarios tiene un impacto aún mayor. Gracias por ver el video. Ahora, volvamos al tema. Varios fabricantes de automóviles dependen en gran medida de sus operaciones en Canadá. General Motors, o GM, produce camionetas de servicio pesado Chevrolet Silverado, furgonetas eléctricas y motores V8 en 3 plantas canadienses. Ford opera una planta de ensamblaje en Oakville, Ontario, que comenzará a fabricar una camioneta Pickup F-Series más grande en 2026. Stellantis administra 2 fábricas en Ontario, Windsor y Brampton, que ensamblan varios modelos de Chrysler y Jeep. Volkswagen está invirtiendo 7.000 millones de pesos canadienses, aproximadamente 4,9 pesos mil millones estadounidenses, en una gigafábrica de baterías en St. Thomas, Ontario,
programada para producción en 2027. La imposición de un arancel del 25% a las importaciones canadienses y mexicanas tendría repercusiones significativas. SIP Global Mobility estima que un arancel del 25% en un vehículo estadounidense de $25,000 proveniente de Canadá o México aumentaría su precio en aproximadamente $6,250. Los analistas de Wells Fargo proyectan que los aranceles costarían a los principales fabricantes de automóviles de Detroit miles de millones de dólares cada año. Para GM, por ejemplo, los costos anuales podrían alcanzar los $13,000 millones con un arancel del 5%, $25,000 millones con un arancel del 10% y $56,000 millones con un arancel del 25%. Ford y Stellantis enfrentan exposiciones similares. Con costos más altos, los fabricantes de automóviles podrían verse obligados a trasladar los gastos a los compradores, lo que podría frenar la demanda. La amenaza arancelaria ya ha afectado el rendimiento de las acciones. Las acciones de GM, por ejemplo, han tenido un rendimiento inferior a pesar de sus sólidas ganancias. En 2024, Canadá y México produjeron un total combinado de 5.3 millones de vehículos, de los cuales casi 4 millones se enviaron a Estados Unidos. La industria automotriz canadiense está profundamente integrada con la estadounidense, lo que facilita la producción y distribución transfronterizas. México, por su parte, contribuye con una proporción aún mayor de vehículos ensamblados y autopartes para el mercado estadounidense. Exporta el 86.9% de su producción de autopartes a Estados Unidos. Los fabricantes con la mayor participación en las ventas en Estados Unidos derivadas de la producción mexicana enfrentan los riesgos arancelarios más sustanciales. Volkswagen con un 43%, Nissan con un 27%, Stellantis con un 23%, GM con un 22%, Ford con un 15%, Honda con un 13%, Toyota con un 8% y Hyundai con un 8%. Estas cifras ilustran las extensas interdependencias del sector automotriz norteamericano y las consecuencias potencialmente profundas de las nuevas barreras comerciales. Además de la industria automotriz, Estados Unidos también depende en gran medida de los productos canadienses en otros sectores. Agricultura. Estados Unidos importa un volumen significativo de productos agrícolas de Canadá, incluyendo casi $3,000 millones en carne de res cada año. Los aranceles propuestos podrían resultar en precios más altos para estos productos en el mercado estadounidense. Los expertos predicen que los aranceles pueden aumentar los precios de los alimentos hasta en un 25% en algunos casos, agregando aproximadamente $185 anuales a las facturas de comestibles de las familias estadounidenses. Los hogares de bajos ingresos se verían particularmente afectados. El gobierno canadiense ha indicado que cualquier acción de represalia se aplicaría de manera uniforme en todas las regiones y no se centraría en ninguna provincia o sector específico. El ministro de Energía y Recursos Naturales, Jonathan Wilkinson, enfatizó que la respuesta de Canadá tendría como objetivo afectar los intereses estadounidenses más que los canadienses, sin sobrecargar indebidamente a ningún sector o región. Fase subsiguiente: si Estados Unidos sigue adelante con la imposición de aranceles, Canadá está listo para intensificar sus medidas de represalia, lo que podría afectar hasta $110,000 millones canadienses en productos estadounidenses. Esta medida pretende ejercer una presión económica significativa como respuesta a las acciones de Estados Unidos. Como opción más drástica, Canadá también está considerando recortar las exportaciones de energía a Estados Unidos. Dado que Canadá suministra alrededor del 20% del petróleo que se consume en Estados Unidos, esta medida podría tener graves repercusiones en los mercados energéticos estadounidenses. Sin embargo, esta propuesta ha generado debate entre los líderes provinciales canadienses. Por ejemplo, la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, se opone a reducir las exportaciones de petróleo, advirtiendo de posibles desventajas económicas para la provincia.
Colaboración y diplomacia internacional. La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Melanie Joly, ha anunciado planes para reunirse con sus homólogos de países aliados, como Gran Bretaña, México y varios miembros de la Unión Europea, para forjar un frente unido contra los posibles aranceles estadounidenses. Este impulso diplomático busca coordinar respuestas y explorar medidas colectivas para contrarrestar el impacto económico de los aranceles propuestos. El 27 de enero de 2025, la exministra de Finanzas Chrystia Freeland, quien aspira a reemplazar a Justin Trudeau como primera ministra de Canadá, propuso una lista de represalias dirigida a los productos estadounidenses en respuesta a los posibles aranceles del 25% a los productos canadienses impuestos por el presidente Trump. Freeland enfatizó que las contramedidas de Canadá deben ser precisas y rigurosamente dirigidas, citando a los productores de naranjas de Florida, los productores lecheros de Wisconsin y los fabricantes de lavavajillas de Michigan como posibles objetivos. La lista propuesta cubriría productos valorados en $200,000 millones canadienses, aproximadamente $139,000 millones estadounidenses. También propuso prohibir a las empresas estadounidenses participar en licitaciones para contratos federales canadienses y convocar una cumbre internacional para coordinar las respuestas a los desafíos de Estados Unidos. El primer ministro Justin Trudeau ha estado describiendo activamente la postura de Canadá, destacando que los aranceles estadounidenses aumentarían los costos para los consumidores estadounidenses y perturbarían las cadenas de suministro vitales. Ha enfatizado la profunda interdependencia económica entre ambas naciones y los beneficios mutuos de preservar el libre comercio. Estas iniciativas ilustran la estrategia multifacética de Canadá para contrarrestar la posible imposición de aranceles estadounidenses, equilibrando las contramedidas económicas inmediatas con el alcance diplomático y la comunicación pública estratégica. El tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, TEMEC, que entró en vigor el 1 de julio de 2020, es un acuerdo comercial integral que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El TEMEC se diseñó para fomentar el libre comercio entre las tres naciones mediante la reducción o eliminación de aranceles y el fortalecimiento de la integración económica. Entre sus elementos clave se encuentra el acceso a los mercados. El acuerdo garantiza el acceso preferencial para los bienes y servicios comercializados entre Estados Unidos, México y Canadá, con el objetivo de agilizar el comercio transfronterizo. Reglas de origen para la industria automotriz. El TEMEC eleva el requisito de contenido regional para automóviles al 75%, frente al 62,5% del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para calificar para el trato libre de aranceles. Este cambio está diseñado para impulsar la producción en América del Norte. Estándares laborales y ambientales. El acuerdo introduce derechos laborales y protecciones ambientales más estrictas, incluyendo medidas para apoyar la negociación colectiva en México y compromisos para cumplir con las leyes ambientales. Comercio digital. El TEMEC incluye disposiciones para facilitar el comercio digital, como la prohibición de aranceles aduaneros sobre las transmisiones electrónicas y la garantía de la libre circulación de datos transfronterizos. La propuesta del presidente Trump de imponer un arancel del 25% a las importaciones procedentes de Canadá y México parece contradecir los principios fundamentales del TEMEC, que priorizaban la reducción arancelaria y el libre comercio entre los países miembros. Dichas medidas arancelarias unilaterales podrían considerarse violaciones de los términos del acuerdo y generar disputas en virtud de sus mecanismos establecidos. La relación entre Canadá y Estados Unidos a lo largo de los años. La relación entre Canadá y Estados Unidos ha evolucionado a lo largo de más de 2 siglos, marcada por fases de conflicto, cooperación y profundización de los vínculos económicos y culturales. A principios del siglo XIX, las tensiones entre Estados Unidos y la Norteamérica británica, la actual Canadá, culminaron en la Guerra de 1812. Estados Unidos, motivado por la expansión territorial y el deseo de afirmar su soberanía, intentó invadir Canadá.
El conflicto incluyó varias batallas cruciales, incluyendo el incendio de York, hoy Toronto, por las fuerzas estadounidenses y el posterior incendio de Washington, D.C. por las tropas británicas. La guerra concluyó en un punto muerto con el Tratado de Gante en 1814, que restableció las fronteras anteriores a la guerra, dejando muchos asuntos sin resolver. Sin embargo, el conflicto ayudó a forjar un sentido de identidad canadiense y condujo a una paz duradera entre las dos naciones, con la desmilitarización de la frontera y convirtiéndose en la frontera sin defensas más larga del mundo. Integración económica y acuerdos comerciales. Los lazos económicos entre Canadá y Estados Unidos se profundizaron con el Tratado de Reciprocidad Canadiense-Estadounidense de 1854, que promovió el libre comercio de recursos naturales como la madera, el carbón y la pesca. Este acuerdo marcó el inicio de una importante integración económica. Aunque el tratado fue rescindido por Estados Unidos en 1866, sentó las bases para la cooperación futura. En el siglo XX, ambos países consolidaron aún más su relación económica mediante acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de 1994, que creó una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, y su sucesor, el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, TMEC, de 2020, que actualizó y modernizó las relaciones comerciales para abordar cuestiones contemporáneas como el comercio digital y los derechos laborales. Alianzas y cooperación militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Canadá y Estados Unidos reforzaron la cooperación militar mediante el establecimiento de la Junta Conjunta Permanente de Defensa en 1940, creando un marco para la colaboración continental en materia de defensa. Esta alianza continuó durante la Guerra Fría con la formación del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD, en 1958, una organización binacional responsable de la alerta y el control aeroespacial en América del Norte. Estas alianzas subrayaron los intereses de seguridad compartidos de ambas naciones y su compromiso con la defensa mutua. Conexiones culturales y sociales. Más allá de los lazos económicos y de defensa, Canadá y Estados Unidos comparten profundos vínculos culturales y sociales. Ambos países experimentan un intenso flujo transfronterizo de viajes y migración, con aproximadamente 400.000 personas cruzando la frontera entre Canadá y Estados Unidos a diario. Este movimiento fomenta las relaciones personales, el turismo y las interacciones comerciales. Además, ambas naciones comparten similitudes lingüísticas, cultura popular y valores comunes, lo que consolida aún más su conexión. Al momento de publicar este video, no se ha recibido confirmación oficial sobre los detalles de los aranceles estadounidenses a Canadá, ni las autoridades pertinentes han proporcionado más información. Sin embargo, hay indicios de que Canadá pretende reservarse los detalles de sus contramedidas hasta que se implementen oficialmente. Este enfoque podría ser estratégico, ya que permite al gobierno canadiense evaluar el alcance completo de los aranceles estadounidenses antes de responder de manera mesurada y calculada. Independientemente de los términos exactos de estas medidas comerciales, la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Canadá ya está teniendo importantes implicaciones económicas. Ambos países mantienen relaciones económicas, políticas y comerciales de larga data, con cadenas de suministro profundamente integradas, industrias compartidas y un alto volumen de comercio transfronterizo. Cualquier interrupción en esta relación puede tener consecuencias en varios sectores, afectando a empresas, trabajadores y consumidores de ambas partes. En este momento, sigue siendo incierto cómo se desarrollarán estos acontecimientos. Los próximos días y semanas serán cruciales para determinar los próximos pasos de ambos gobiernos y las posibles consecuencias para el comercio, la inversión y la estabilidad económica. A medida que la situación evolucione, las partes interesadas de ambos países deberán seguir de cerca las declaraciones oficiales y las decisiones políticas para comprender el impacto total de estas medidas. Eso es todo por este video. Gracias por verlo.
Agradecemos sinceramente que nos acompañen hoy. Si nuestro contenido les resultó relevante o les inspiró, por favor, consideren expresar su apoyo dándole a me gusta y suscribiéndose para mantenerse conectados con nuestra comunidad. Su apoyo es inmenso para nosotros. Pueden ver otro video de nuestro canal, que ya está disponible.